tardes. Voy a comenzar como directora del instituto dando la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy, muy especialmente a esta mesa que paso a presentar. A mi izquierda tenemos a Antonio Muñoz Molina, como sabéis todos, conocido escritor, soy un príncipe de Asturias y muy querido entre nosotros. A la izquierda del escritor está don Luis Molina Jiménez, maestro y escritor durante su escolarización en la SAFA de Úbeda. Y a la izquierda de don Luis está don Alejandro López Andrada, experto en la obra de Antonio Muñoz Molina. El objetivo de esta tarde es el de disfrutar de la presencia y la compañía de la persona con la que muchos de nosotros y nosotras ya hemos conectado a través de la lectura de sus maravillosos libros. Cuando el curso pasado estábamos celebrando el 50 aniversario de nuestro centro, tuvimos una grata visita, la de un antiguo alumno, don Antonio González Carrillo, aquí presente, que venía acompañado de don Luis, el maestro de don Antonio Muñoz Molina. El entusiasmo y la vitalidad de don Luis nos sorprendieron a todos y su interés por contar la historia de su ilustre alumno nos llevaron a solicitar su participación en nuestro programa conmemorativo para que mantuviese un encuentro con el alumnado. No contento con su colaboración, que fue muy emocionante y memorable, se propuso traernos a su alumno favorito y no ha cesado en su empeño hasta conseguirlo. Por tanto, nuestro agradecimiento a este maestro es enorme. Gracias, don Luis, de todo corazón, por su generosidad y tesón en hacer realidad lo que para este centro era un sueño. Voy a dar paso a don Luis Molina, que nos va a dirigir unas palabras. Acércate un poquito. Un poquito. Así es. Yo, Antonio, hay tantas cosas de las que puedo hablar, tanta y yo qué sé. Voy a leer un poquito antes de hablar otra cosa. Le escribí una carta al padre Bermudo, jefe de los jesuitas del colegio donde estábamos, porque mi padre lo había invitado y a Antonio le tocaba que le digo, uno de los párrafos. Uno de los párrafos que Antonio le escribe, el padre Bermudo me mandó a mí la carta y dice, te gustará conocerla. La he agradecido mucho. Abrazo. Era el rector del colegio. Antonio le dice al padre, hace poco en París tuve ocasión de conocer a Michel del Castillo, que tiene un recuerdo tan agradecido de usted, y releí su novela estremecedora Tanguy, en la que no hay más luz que la del colegio de la SAFA de Úbeda. Mis recuerdos de aquella escuela son igual de luminosos. Sin ella seguramente no sería quien soy ahora. La solidez con que me educaron, la falta absoluta de prejuicios de clase, la igualdad con la que éramos tratados todos, son cosas que afectaron muy profundamente a mi vida. Esto es lo que Antonio recuerda del colegio en el que yo tuve la fortuna de tenerlo. Los jesuitas les gustaba mucho, sabían que tenían muy buenos alumnos porque los estudiaban además las clases públicas. En las clases públicas, que eran al final del trimestre y al final del curso, pues decían a un profesor, a los profesores, que llevaran a sus alumnos y les hacían preguntas delante de sus padres para que supieran cómo iban los alumnos. Y la madre de Antonio, que estaba a mi lado, Antonia también, me preguntaba siempre, le dice, Luis, ¿y Antonio qué?
Y yo pues le decía lo que mi opinión era entonces y sigue siéndolo ahora. Este es aparte, le decía yo a su madre. Porque así era. Yo no sé si a lo largo de más cosas me llegó una vez me llamaba antes mucho, ahora no tanto, se llamó a una que presentaba un libro de Manolo Vázquez Montalbán. Y Manolo Vázquez Montalbán, pues, al final de la presentación del libro, que es la autobiografía, no se me olvida, la autobiografía del general Franco, así es, ¿no? Al final, pues yo le llevé mi libro a Vázquez Montalbán para que me lo dedicara. Y Vázquez Montalbán me hizo una dedicatoria que decía: a Luis Molina, co-creador de un lujo literario llamado Antonio Muñoz Molina. Esa era la dedicatoria, y es la dedicatoria que guardo de Vázquez Montalbán. Yo hablar, me tiro una hora hablando. Me parezca bien, me para. Bueno, pues si te parece, te vamos a pasar la palabra a don Alejandro. A mí me estaba encantando este hombre. Hola, buenas tardes. Ya alza la voz porque no sé hasta qué punto se oye, pero intentaré hablar fuerte. Bien, ya como está diciendo, que es un verdadero lujo tener aquí en Córdoba, nuestra ciudad, a un escritor de la talla y de la calidad literaria y de persona también, como Antonio Muñoz Molina. Y bueno, yo como escritor al camino de hace tantos años, que ya más de 3 décadas, se lo agradezco de corazón, aparte de ir al instituto serio también. Y yo lo conocí a Antonio en 1988, recuerdo en mayo, y me había hablado mucho de él, un amigo común, Julio Llamazares, me había hablado mucho de la novela Gato Huirle, y recuerdo que Julio había sacado ese mes de marzo, con meses antes, La lluvia amarilla, y coincidimos, yo recuerdo, en castellano, y bueno, conocerlo fue un alumbramiento, ya no solamente a nivel literario, que ya había leído su novela, sino también a nivel emotivo, sentimental, me cayó fenomenal. Y después de aquello, tuvimos otro encuentro cuando, creo que en noviembre, diciembre de 1991, en Los Pedroches, en Los Torres, fue cuando conocí a Luis Molina, que bajaste y los dos de Córdoba, con tu hijo y a Los Torres. En el 92 fue. La verdad sí, en el 91 fue tener un planeta con el 91. Pues en mi coche. En el coche también. Y hablando, voy a empezar con Antonio Muñoz Molina, como ya se ha dicho aquí, nació en Úbeda, en 56, estudió de niño en la Zampa de su ciudad natal, donde estuvo de maestro, ya se ha hablado, con nuestro querido Luis Molina. Luego cursó estudios de Historia de Arte en la Universidad de Granada, de periodismo en Madrid. Y entrada la década de los 80 estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Granada como organizador y coordinador de eventos culturales, más o menos, cuando era activador. Y ahí en esa época es cuando comenzó a publicar artículos en el Ideal de Granada, unos textos espléndidos que recopiló en su libro Robinson Urbano. Y también coincidió por aquel tiempo, poco después, cuando el escritor y poeta Pedro Ayun Ferrer leyó su novela Gato Huirle, que había gestado Antonio durante varios años, y le llamó para editarla en 6 barras. Eso luego Antonio podrá comentar, fue algo, un entusiasmo y un desbordamiento de alegría. Obviamente 6 barrales entonces sigue siendo una de las editoriales referentes de más enjundia literaria, más categorías que hay en este país y a nivel también europeo. Como digo, el libro vio la luz de Gato Huirle en 1986, y al año siguiente publicó su novela El invierno en Lisboa, que fue un éxito absoluto de crítica y de público, siendo reeditada en poco tiempo desde la guerra. Por ella obtuvo el premio, bueno, también decir que El invierno en Lisboa fue su primera novela, la Stano Martini, y con ella obtuvo también el Premio Nacional de Literatura, un premio que repetiría con su siguiente libro, El jinete polaco, que la verdad fue el Premio Planeta en 1991. En ese mismo año publicó un ensayo brillantísimo sobre nuestra ciudad, Córdoba de los Bellas. Ya siguiendo con sus novelas, yo intentaba resumir porque lo importante, Antonio, es que hables tú y ahora el protagonista, obviamente, y eso puede extender mucho. Siguiendo con sus novelas, antes del jinete polaco,
salió en 1989, perdón, Beltenebro, que fue adaptada al cine 2 años más tarde por Pilar Miró y se obtuvo con ella el Oso de Plata en el Festival de Cine de Madrid. Posteriormente, Antonio publicó El dueño del secreto, en 1994, y en el 95, una espléndida novela biográfica, Ardor Guerrero, que yo tanto disfruté y donde nos reconocemos muchos de los que hicimos la niña en esos años. La verdad que fue, recuerdo que hice una reseña en Cuadernos del Sur, y fue un libro espléndido, al que he vuelto varias veces a leer fragmentos porque me reencuentro en ese Ardor Guerrero que vivimos, como digo, los nacidos en la mitad de los 50 y bueno, y todos los que vivieron a mí, que nacieron antes e incluso posteriormente. En 1996 es elegido académico de números de la Real Academia Española, donde ocupa el sillón un minúsculo. Y al año siguiente publica Plenilunio, novela que también fue adaptada al cine, también tuvo un éxito, la película, aparte que la novela tuvo varias reediciones, fue una película muy interesante. Y ya entrado el nuevo milenio, en el 2001, da a luz su novela, para mí, monumental y esencial, por muchos motivos, la novela Sefarad, que es para mí, insisto, uno de sus libros más hermosos y esenciales. En el 2004, es nombrado director del Instituto Cervantes, en Nueva York. Fue un cargo que ocupó durante 2 años, que luego siguió, como todos sabemos, siguió viviendo allí algunos años más. Esa interesante experiencia de la ciudad de los rascacielos habla también otro de su libro, de su ensayo narrativo interesante, Ventana de Manhattan, publicado también en 6 barras en el año 2004. Y justo 2 años después, en 2006, retorna a su universo literario de Máquina, otra novela suya fundamental, que es El viento de la luna, y en 2009 sacó a la luz su novela más larga y angustiosa, tanto a nivel de volumen, creo que eran 900 y pico páginas, casi menos. La lucha de los tiempos, en la que recrea magistralmente el hundimiento de la Segunda República Española y la germinación, los inicios de la Guerra Civil. Ya posteriormente he publicado dos buenas novelas, como La sombra que se va, de 2014, con la que obtuvo el Premio Andaluz de la Crítica, y Tus pasos en la escalera, 2019. Pero ya en el 2018 publicó su diario, también se puede... Yo todas las he leído como novelas, nos comentará, yo lo veo todo como novelas, un andar solitario entre la gente, con el que obtuvo un prestigioso premio internacional, Premio Medici, en Italia, en 2021, Francia, perdón, en Francia. En 2021 editó su libro más reciente hasta el momento, Volver a dónde, en el que hace una reflexión muy interesante sobre los años de la pandemia, alternando los tiempos, el pasado y el futuro, y evocando magistralmente sus raíces familiares en su obra natal. Entre sus reconocimientos, además del premio, que deja otro libro suyo, por no ocurre alegría, tu artículo, todo, podríamos estar aquí, y yo quiero que sea el que hable. Por otra parte, bueno, entre sus premios y reconocimientos, además del Premio Nacional de Literatura, el Premio Planeta y el Premio Nacional de la Crítica, el de Literatura fue 2 veces, por el Comité Polaco y el Infierno de Lisboa, que no, como las 2 veces fue el Premio Nacional de Literatura. Destaca, como digo, un premio importantísimo, que es el Premio Príncipe de Asturias, que fue en el año 2013, y ese mismo año también recibe un premio importante a nivel internacional, que es el Premio Jerusalén. Por otra parte, en el campo del periodismo, también debemos citar que ha recibido 2 premios importantes, el Premio Mariano de Cavia y el González Ruano, ambos en el año 2003. Antonio, después de haber estado viviendo más de una década en la ciudad de Nueva York, actualmente reside con su esposa y escritora, Elvira Lindo, en Madrid. Y bueno, y un aplauso para ellos, me quiero explicar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta recepción y gracias al Instituto y a estos queridos amigos que nos rodean, a Alejandro y a mi querido Luis Molina, del que hablaré ahora después. Para mí es una alegría estar aquí en Córdoba, estar en Córdoba en un instituto público y además estar aquí con un día en que he venido a otra tarea que me trae a Córdoba con regularidad y con mucha alegría, que es ser miembro del patronato, vicepresidente de la Fundación Antonio Gala. Fundación Antonio Gala, que como sabrán,
nace de un proyecto del escritor Antonio Gala, que tuvo la enorme generosidad de dedicar su ganancia, su fortuna como escritor a algo tan fundamental como ayudar a la promoción de jóvenes artistas, escritores, pintores, músicos, etc., ¿no? Y digo que tiene todo esto mucho que ver, ¿no? Pues tiene que ver con el tema del que yo elegí hablar esta tarde, que me parecía el más adecuado, ¿no? Que es el asunto fundamental para la gente joven y para la gente que se dedica también a enseñar, que es la vocación, ¿no? Es un término que suena anticuado, que tiene un origen un poco eclesiástico, ¿no? Cuando yo era niño, no cuando estaba con los jesuitas, lo que estaba Luis de maestro, sino con otros curas un poco más insidiosos con los que estuve, estaban siempre diciéndote que si tenías vocación. Y tener vocación era tener vocación para la iglesia, y yo esa vocación no la tenía. Tuve la suerte de que al estar sometido a una enseñanza religiosa brutal, como era la que daban estos curas salesianos, eso me desarrolló en mí un sentimiento de rebeldía que ya no iba a quitarse nunca. Entonces, como aquellos curas querían convencerte de la religión católica y de todo eso, pues ellos por reacción eran muy reaccionarios, muy conservadores, muy autoritarios, por reacción contra ellos. Yo, desde muy joven, me hice ateo, libre pensador y todo eso. Entonces es un agradecimiento que le tengo a la ortodoxia católica, ¿no? El hecho de que me lanzara tan pronto a la rebeldía, ¿no? Debo decir, y también esto es importante decirlo, y Luis Molina está aquí para certificarlo, que yo tuve la suerte de cuando era niño ir a la escuela de los jesuitas allí en Úbeda. Era una escuela SAFA, la Escuela Profesional de la Sagrada Familia, en los que se daba a la gente, era una escuela dirigida a hijos de gente de clase trabajadora, ¿no? Y se daba una buena educación primaria y además se abría la posibilidad de un aprendizaje técnico, ¿no? En formación profesional o así, ¿no? Hay una cosa que para mí ese origen hace que sea tan importante para mí el valor o la existencia en la educación y en la educación pública, ¿no? Si hay excelentes centros privados, igual que hay excelentes centros privados de salud, pero yo creo que el eje de un sistema democrático, el eje fundamental de un sistema democrático es una escuela pública de calidad y una sanidad pública de calidad. Sin esas dos cosas no hay nada. Y lo digo por convicción y también por experiencia personal. Porque sin una enseñanza, en esa época era más escasa y más limitada, pero sin esa enseñanza, sin esas escuelas en las que yo estuve de niño, sin el instituto de enseñanza secundaria al que yo fui cuando iba a cumplir 15 años, por mucho que uno piense que puede servir para algo, que tiene una vocación para algo, eso no vale nada, ¿no? Las personas, los hijos de los ricos, tienen todas las posibilidades del mundo. Tienen hasta la posibilidad de sentir que defienden la excelencia, ¿no? Porque defienden esos grandes centros privados, lo que se dice que prima el mérito, ¿no? El mérito de tu origen. Si tienes ese origen, ese mérito ya lo tienes garantizado, ¿no? Porque esos centros te aseguran contactos, te aseguran y que vas a tener continuidad con tu familia. Cuando yo era niño, cuando era adolescente, por mi origen social y mi origen de clase, en mi casa yo no podía, mi familia me enseñaba cosas fundamentales, ¿no? Me enseñaba el valor enseñaba sobre todo el cariño, ¿no? El cariño que te da una familia, te enseñaba el valor del trabajo que ellos hacían, pero no te podían enseñar otra cosa porque ellos ya venían de la injusticia. Mi madre y mi padre eran niños de la guerra.
padre nació en 1928 y fue a la escuela hasta 1936. Cuando tenía 8 años tuvo que irse al campo, a la huerta de su abuelo a trabajar, porque su padre se había ido al frente. Mi madre tenía 6 años y apenas le dio tiempo a empezar a aprender a leer en una escuela, porque llegó la guerra y tuvo que se encontró en esas circunstancias, ¿no? Entonces, estas personas que habían sufrido tanto, que no habían tenido la más mínima posibilidad de educarse, tenían sin embargo un enorme respeto por el saber y por el conocimiento. Lo tenían porque sentían esa deficiencia, la sentían como una herida personal. Cuando uno es adolescente, piensa que sus padres o sus abuelos, que las personas mayores, son personas que son como son porque tenían que ser así, porque eligieron ser así, ¿no? Y entonces cuando uno se rebela contra ellos, se está rebelando contra algo que considera que es forzado, que es opresivo y tal, ¿no? Yo cuando era adolescente y joven sentía que mi rebeldía se ejercía contra mis padres, contra mis abuelos, contra la gente de la generación anterior. Me parecían personas conservadoras, personas que solo se interesaban por lo concreto, personas muy temerosas, personas que querían conservar las cosas, que no querían que hubiera cambios, ¿no? Y yo no me daba cuenta de que esas personas eran supervivientes del terror, de la pobreza y del hambre, y que para ellos el hecho de tener algo, el hecho de no pasar miedo, de no pasar necesidad, era muy importante. Y también había algo que ellos hubieran querido y no tuvieron nunca, que era tener una educación, ¿no? Yo de niño y de adolescente, incluso el muchacho pensaba que la vocación de mi padre, la única vocación de mi padre era trabajar en el campo, era tener su huerta, cultivarla, vender en el mercado y todo eso, ¿no? Y ni siquiera se me ocurría que mi madre hubiera tenido una vocación distinta a la de ama de casa, que era lo que eran entonces las mujeres, ¿no? Con el tiempo te das cuenta de que esas personas eran exactamente esas personas, que ellos habían tenido sueños parecidos, que ellos habían querido ser otra cosa y no pudieron serlo. Y lo que tenían era el impulso, la necesidad de que nosotros fuéramos distintos. Concretamente, las mujeres incluso más que los hombres. Para las mujeres era muy importante que los hijos y las hijas tuvieran una educación, tuvieran autonomía. Y la única manera para la gente trabajadora es la enseñanza pública. Para mí, yo digo, esa escuela en la que Luis trabajaba era una escuela a todos los efectos pública, porque los niños de clase trabajadora no notábamos un trato distinto. Yo me enteré de que había diferencias de clase cuando al principio de bachillerato me mandaron a un colegio salesiano en el cual había una diferencia entre los alumnos de pago y los que no eran de pago. Entonces ahí me enteré de que había clases distintas, había personas que eran más importantes que otras, ¿no? A continuación, para mí, un momento fundamental en mi vida, absolutamente fundamental, es llegar al Instituto Público, el Instituto San Juan de la Cruz, que se acordaba de eso. Era un instituto, un edificio moderno de los años 60. Yo llegué en lo que entonces era el quinto de bachillerato, que era con 15 años, para cumplir 15 años. Entonces llegué a un aula abierta, luminosa, con profesores y profesoras muy jóvenes. Era el franquismo, pero había muchas personas que no eran franquistas, ¿no? Con profesores y profesoras jóvenes y con vocación, y además en el cual estábamos, y al principio era un gran susto, estábamos alumnos, varones, y por primera vez teníamos compañeras que eran mujeres. Ahora todo parece evidente, pero la diferencia entre educarse hombres y mujeres por separado y educarse hombres y mujeres juntos es una diferencia radical. Entonces, cuando uno piensa en se habla de la vocación de escritor, o se habla de la vida de un artista, lo que sea, lo que se tiende a celebrar es el mérito individual, ¿no? Esto es una sociedad muy individualista, y entonces hay esa idea de que el que vale acaba saliendo, de que el que
tiene fuerza para luchar, acaba destacando, ¿no? Y que todo es un mérito personal. Y lo que yo quiero resaltar aquí son dos cosas. Una, que cada uno de nosotros, y me dirijo especialmente a la gente más joven, cada uno de nosotros lleva en sí mismo las capacidades suficientes como para tener una vida plena, creativa y libre. Y para dar de sí lo mejor que pueda dar. Eso por una parte. Y por otra parte, es que esas posibilidades jamás dependen únicamente del propio talento o de la propia inteligencia, nada de eso. Es decir, las capacidades de nacimiento no creo que sean muy distintas entre las personas, ¿no? Hay quien tiene una inclinación mayor hacia lo científico, hacia lo lógica o lo numérico. Hay quien tiene una inclinación mayor hacia lo estético o lo analógico, así, ¿no? Hay quien tiene una inclinación mayor hacia las cuestiones de destreza física o de capacidad manual y todo eso. Son capacidades generales que yo creo que vienen casi de nacimiento. Pero ninguna de esas capacidades va a ninguna parte si no hay, en primer lugar, un sistema justo y adecuado para que la gente pueda, para que cada uno pueda llegar a intuir eso. Y en segundo lugar, sin una trama de ayuda, de complicidades que son tan importantes, insisto, como las propias capacidades personales. Nosotros sufrimos mucho de una fantasía ideológica, insisto, que es la fantasía del genio, ¿no? El genio nace, ¿no? Mozart, no sé quién. El genio nace y va abriendo ese camino. Y eso se corresponde con una sociedad en la cual parece que la primacía es la del individuo, ¿no? La de los deseos, las posibilidades, muchas veces los caprichos del individuo. Yo creo que si una lección que podemos haber aprendido durante la pandemia es una lección que mucha gente sabía mucho tiempo antes, es que nadie es nada por sí solo. Nosotros somos seres sociales. Nosotros nuestras capacidades no se desarrollan en el vacío. Nuestras capacidades, nuestras posibilidades se desarrollan en conexión con los demás. Todos dependemos de todo. Y dependemos mucho más de lo que parece. Cuando uno piensa, cuando llevas un tiempo, como en mi caso, dedicándote a un oficio, tú puedes pensar en la evolución que tú has tenido personalmente, ¿no? Cómo te ha ido desarrollando tú solo, por tu cuenta, qué te ha hecho lo que eres, ¿no? Pero esa reflexión es inseparable de la reflexión sobre quién te ha ayudado, cuántas personas distintas te han ayudado en cada momento, conocidas y desconocidas, ¿no? Y esto tiene que ver con una idea que viene de la época de la Revolución Francesa, pero que es la más olvidada de todas. Conocéis la célebre trilogía de la Revolución Francesa de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad, todos tenemos muy claro lo que es, la igualdad también, tenemos la intuición, pero la tercera pata es la fraternidad. Y sin fraternidad no hay ni libertad ni igualdad. Pensemos en cuánto le debemos a cuántas personas. Insisto, yo pienso por ejemplo, en mi propia... Alejandro hablaba de mi trabajo, del tiempo que yo dedicaba a escribir, y efectivamente escribir es una vocación a la que he dedicado mi vida, ¿no? A la que he dedicado muchos años de mi vida, mucho esfuerzo. Pero todos esos esfuerzos, que podemos hablar después, en cada momento esos esfuerzos se han visto alimentados o ayudados por otras personas. Uno es aquello que hace en relación con los demás. Voy a poner el ejemplo, insisto, por eso es tan fundamental una buena escuela y por eso son fundamentales los maestros y los profesores. En los maestros, cuando se habla de educación y cuando se escribe sobre educación en los periódicos, habla casi todo el mundo, salvo las voces que se oyen y se ven,
son voces de pedagogos, de superexpertos, de políticos, pero pocas veces voces de la gente que se dedica a ese trabajo, ¿no? Y yo pienso en la gente por ejemplo, la gente que nos enseñaba a leer y a escribir cuando él tenía 5 años. Y yo fui a una cosa que había antes, que se llamaba arqueología, que se llamaba una escuela de Perragorda, que eran unas escuelas que había en los pueblos, que eran escuelas informales, que les llevaban generalmente mujeres, ¿no? A veces maestros represaliados después de la guerra. Entonces se llamaba de perra gorda porque al maestro le pagaban una perra gorda, de 10 céntimos, ¿no? Y ahí, dice, pues ahí empecé a aprender a leer y a escribir, ¿no? Y luego mi primera educación fue, como he dicho antes, en los jesuitas, y allí tuve la suerte de conocer a Luis y que él fuera mi maestro y que él fuera una persona que marcó con toda claridad el rumbo de mi vida. Porque en esa época los niños de clase trabajadora a los 11 o los 12 años nuestros padres nos sacaban de la escuela. Nos sacaban de la escuela pues porque teníamos que ayudar y porque además muchas veces no había medios para que se pudiera seguir estudiando, ¿no? Mi padre, el sueño de mi padre, como de tantos padres, él había conseguido comprarse una pequeña huerta con todo su esfuerzo y tenía un puesto en el mercado de abastos en mi ciudad natal, en Úbeda, ¿no? Y su sueño era que yo me quedara con él en su huerta, le ayudara a trabajar en el campo, en la huerta, cosa que es muy noble, y que le ayudara también a vender en el mercado, ¿no? Y ese era su plan, era el plan que podía tener una persona de esa época y con esa mentalidad, ¿no? Y él fue a la escuela a decirle a mi amigo Luis que iba a sacarme, ¿no? Y entonces Luis le convenció de que no me sacara de la escuela. Y ese gesto que es el gesto que hace un maestro, que hace un profesor, ¿no? Esos gestos cambian una vida. Tenemos que pensar que, insisto, cada uno tiene que reflexionar qué es lo que le ha cambiado la vida, qué es lo que ha hecho que su vida sea mejor, ¿no? En qué momento su vida podía haber ido por otro camino y ha ido por el camino que uno quería, ¿no? Para mí, ese momento, el que mi padre se convenciera de que yo podía seguir estudiando, de que había becas, ¿no? Ellos no sabían que había becas, entonces había muy pocas becas, ¿no? Y sabían tampoco que yo tenía que rellenar mis propios impresos de beca y yo tenía que llevarlo a la oficina aquella, porque ellos no sabían hacer eso, ¿no? Yo creo que además que esa reflexión también tiene que ayudarnos a valorar lo que damos por supuesto, ¿no? A valorar lo que tenemos, ¿no? El hecho de que en nuestro país se haya producido esa revolución de la que todos somos beneficiarios, ¿no? Esa revolución tranquila que es el hecho de que tantísima gente, de que la inmensa mayoría de nuestra población pueda tener una educación suficiente. Se puede discutir la calidad, se puede discutir muchas cosas, pero ese hecho central, ese hecho de que niños y niñas vayan juntos a la escuela en condiciones aceptables, eso ya es revolucionario. Pensar por ejemplo en las mujeres en Afganistán. ¿Qué significa ser niña o ser mujer en una gran parte del mundo todavía? ¿Qué significa ser niña o mujer en Irán? ¿Cuál es la obcecación de regímenes en los cuales la mitad de la población no puede desarrollar sus capacidades ni puede colaborar aquí con eso, ¿no? Porque, insisto, uno se va haciendo, pero se va haciendo en colaboración, se va haciendo siempre en equipo. Y eso también tiene que ver con una reflexión que cada cual tiene que hacer, que es que cuando uno está en el instituto
es más fundamental que nunca, que es ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero ser? Entonces, es decir, hay mucha, la publicidad continuamente está diciendo tienes que cumplir tu sueño, aquello que deseas se puede cumplir si te empeñas lo suficiente. Eso es muy fácil de decir, porque a veces uno puede soñar, creer que sueña cosas que no son adecuadas para la vida. Es muy difícil saber lo que uno quiere hacer con su vida, porque uno se equivoca, y a veces cuando uno está muy seguro de algo, eso no quiere decir que acierte, eso quiere decir que puede estar profundamente equivocado. Entonces, en cada uno de nosotros tiene que haber esa reflexión. Tiene que haber una reflexión que te lleve a pensar qué me gusta de verdad, no qué es lo que está de moda, no qué es lo que puede hacerme ganar supuestamente más dinero, sino qué hay íntimamente dentro de mí que me importa. Porque, y además ahí también hay que tener mucho cuidado con aceptar jerarquías, ¿no? Porque puede parecer que una vocación importante es la vocación de escritor o de artista o de estrella, de lo que sea. Pero hay, insisto, hay muchas maneras de tener una vida plena. Y cada uno tiene que saberlo. En mi caso, eso fue llegando de una manera casi natural, ¿no? A mí me gustaba mucho leer de niño, me gustaba mucho leer todo lo que caía en mis manos, ¿no? Leía tebeos, leía libros, leía novelas del oeste, lo que fuera, porque como no tenía quien me dijera lee esto o lee lo otro, y como no tenía prácticamente el libro, entonces yo iba completamente al azar, ¿no? Me iba guiando por lo que descubría, ¿no? Y eso era algo que estaba dentro de mí, pero no era algo, es decir, yo desde esa cosa que dicen, yo desde niño sabía que iba a ser escritor, que quería ser escritor, eso no es verdad. De niño tienes muchos sueños muy distintos, y de adolescente, quieres ser escritor, quieres ser músico, te imaginas teniendo vidas distintas, ¿no? Pero yo creo que lo que importa en cada uno de nosotros es evitar en lo posible la pereza, evitar la egolatría, prestar atención. Es muy fácil encerrarse en uno mismo, es muy fácil además, y en cierto modo muchas veces es legítimo, sentirse en guerra contra el mundo, sentirse en guerra contra los demás. Es muy fácil también, y eso lo hacen muchas personas adultas toda su vida, hasta comunidades enteras, es muy fácil decirse uno mismo que uno está lleno de méritos, pero que los demás le impiden desarrollar esos méritos, ¿no? El que si uno no logra algo es por culpa de los demás. Yo creo, como dije antes, que cada uno de nosotros lleva dentro de sí la posibilidad de tener una vida que sea plena, una vida en la que desarrolle sus capacidades mejores, porque las capacidades se pueden desarrollar o se pueden no desarrollar. Las capacidades se pueden frustrar. Hay casi todos los niños, por ejemplo, tienen un sentido plástico extraordinario. Al cabo de un poco tiempo el sentido plástico se pierde en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, cada uno tiene esas capacidades. Y yo digo que tiene que saber que esas capacidades le van a servir, le pueden servir para desarrollar su propia vida y también para devolver a la comunidad una parte de lo que la comunidad le da. Yo he hablado al principio, he hablado de la Fundación Antonio Gala y he hablado de Antonio Gala como escritor. Antonio Gala fue un escritor, como saben, de muchísimo éxito, de crítica y comercial y de todo tipo, que en un momento dado de su vida
sintió que tenía que devolver a la comunidad aquello que había recibido. Y eso tenemos que ser conscientes nosotros. Tenemos que ser conscientes de qué es el valor de lo que tenemos y al ser conscientes del valor de lo que tenemos que aprender a defenderlo. Porque si no lo defendemos nosotros, no lo va a defender nadie. Cuando uno está disfrutando de una educación en un sitio como este, yo creo que uno tiene que darse cuenta de que ha de estar a la altura de aquello que se le ofrece. Uno tiene que estar a la altura del sitio en el que está, a la altura de la gente que le está enseñando y a la altura, vuelvo a decirlo, de sus propias capacidades. Cada uno de nosotros puede ser muchas cosas muy distintas. Podemos ser rencorosos y estériles, podemos ser parásitos, podemos no hacer nada, podemos no y también podemos sacar de nosotros lo mejor, insisto, lo mejor que tiene cada uno. Y eso tiene que ver, de nuevo, hablo con esa vocación, con esa pregunta que uno se hace. ¿Y cómo se desarrolla eso? Es decir, cómo uno puede llegar, cómo uno puede no frustrarse. Yo siempre he creído que una de las cosas más tristes que hay en la vida es las posibilidades que se pierden. Cuando vemos, yo pienso muchas veces, veo esas imágenes de emigrantes en pateras, ¿no?, que llegan a la playa, que se ahogan muchos de ellos, ¿no?, que salen huyendo, y pienso, de esta gente que hay aquí, ¿cuántos podrían ser médicos extraordinarios? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántas científicas de primera fila? ¿Cuántas capacidades, cuánta inteligencia se frustran? ¿Cuántas inteligencias de mujeres, por ejemplo, se están perdiendo en esos países en que una mujer no puede ir a la escuela? Porque si va a la escuela se está jugando la vida, ¿no? ¿Cuántas inteligencias y cuántas capacidades de hombres y mujeres se frustran cuando en un país no hay un sistema educativo universal que ayude a todo el mundo? Y cuando en un país un sistema educativo o sanitario se rige no por el derecho que tienen todas las personas a la educación, sino por el privilegio que tienen unas ciertas personas y no tienen otras, ¿no? Y eso ya es una cuestión política, ¿no? Si no hay escuelas, institutos, universidades, en las cuales cada cual pueda llegar hasta donde mejor sea capaz y descubrir aquello para lo que sirve, eso nos está llevando a multiplicar la injusticia, ¿no? La única manera de que todas las personas puedan mostrar para lo que sirven es que todas tengan la misma oportunidad de educarse. Pero no solo hacen falta las oportunidades, también hace falta la propia responsabilidad, también hace falta el ejercicio de la propia libertad. Y en ese sentido, cuando uno está en el instituto, es probablemente la época fundamental de su vida, porque ahí es donde se va a decidir todo. Yo creo que la universidad, por ejemplo, las universidades sirven en el mejor de los casos para dar un conocimiento especializado, ¿no? Una universidad te hace ingeniero, te hace médico, te hace muchas otras cosas. Una escuela y un instituto te hacen ciudadano. Te hacen ciudadanos plenamente conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades. Porque no hay derechos sin responsabilidades. Porque el privilegio que todos nosotros tenemos de vivir en una sociedad democrática desarrollada, ya digo que con sus limitaciones, sus injusticias, que unas veces son más graves y otras son menos, que unas veces tienen un remedio más fácil y otras lo tienen más difícil. Ese privilegio del que disfruta desdichadamente una parte pequeña del mundo, ese privilegio merece una responsabilidad por parte de todos, ¿no? Yo pienso
y vuelvo a mi propia educación, ¿no? Pienso, ¿qué me ayudó? ¿Qué me hizo? ¿Cómo supe? ¿Cómo fui descubriendo para qué servía lo que me gustaba? Pues lo fui descubriendo, insisto, en parte por la suerte de tener esos cauces institucionales, de tener esa escuela y de luego llegar a un instituto en el que, por ejemplo, tuve excelentes profesores de literatura, de francés, de latín, de griego, de historia del arte. En el curso que se llamaba POU entonces, el último curso del instituto, tuve por primera vez un profesor de historia del arte. Y por primera vez ese profesor me hizo fijarme en la maravilla, en la belleza del arte. Yo no me había fijado nunca en eso. Yo vivía en una ciudad tan monumental, casi bastante monumental también, como Córdoba, ¿no? Pero yo no me había fijado en la belleza de mi ciudad. Yo no me había fijado en la belleza de la pintura. Necesité ese profesor para que me señalara las cosas, ¿no? Y creo que muchos de nosotros, cuando nos aburrimos o cuando la vida se nos queda gris o monótona, es porque no nos fijamos. Y ese es un esfuerzo en el proceso de la propia educación y de la propia vocación. Ese esfuerzo de fijarse creo que es uno de los fundamentales. Fijarse en el mundo exterior, salir de uno mismo, salir de su teléfono, salir del grupo de sus amigos y de sus intereses, fijarse en la maravilla de las cosas. Y a cada cual esa maravilla le lleva por un camino. Hay quien se fija en los animales y las plantas y descubre una vocación científica extraordinaria. Y hay a quien ese mismo espectáculo de la belleza de la naturaleza lo lleva a descubrir una vocación artística. Da igual. Hay quien, hablando con la gente y fijándose en los demás, descubre una vocación, por ejemplo, de hacerse psicólogo, médico, psiquiatra. Hay quien, fijándose en cómo, en todas las historias que nos estamos contando siempre, en cómo cada persona es un misterio para nosotros, descubre una vocación de escritor, como en mi caso, ¿no? Pero todas esas vocaciones dependen de esa actitud de fijarte en el mundo exterior, ¿no? De salir del tedio, salir de lo establecido, ¿no? Para mí, cuando un momento fundamental en mi vida fue cuando tenía 15 años, mi padre, para consolarme, porque al final del curso tenía que irme a pasar todo el curso en el campo, coger la huerta con él, mi padre me regaló una máquina de escribir. Una máquina de escribir portátil. Él pensaba que la máquina de escribir era muy buena para aprender mecanografía y para conseguir un buen trabajo en una oficina. Porque para la gente del campo hay una cosa fundamental, que es trabajar bajo techado, ¿no? Todo el que trabaja bajo techado ya tiene una ventaja, que no tiene el que trabaja a la intemperie, ¿no? Entonces, esa máquina de escribir, de pronto la propia máquina me desarrolló en la existencia de la máquina. Yo veía la máquina y no era que yo tuviera algo que contar, era que la máquina era tan bonita, si yo metía el folio en la máquina y empezaba a escribir, y me imaginaba ya como un escritor, ¿no? Me parecía que estaba en una película, ¿no? Esas películas que estaban antiguas, ¿no? Que están los escritores fumando, que arrancan la página de carros, ¿no? Esto puede parecer pueril, pero esa puerilidad también es importante. Hay que ser pueril, ¿no? Hay que ser demasiado listo. Cuando veis a alguien al que nada le impresiona, esa persona no es muy intensa. Ya digo, para mí ese descubrimiento de la máquina, ¿no? De escribir, y de que podía escribir cualquier cosa. Entonces había algo que creo que le puede pasar a mucha gente, que era lo que yo quería era imitar, ¿no? Y esto puede parecer una tontería. Yo empecé a leer, por ejemplo, yo leía a García Lorca, ¿no? Yo leía El romancero gitano, y a continuación hacía romances de romancero gitano, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, ¿no? Y puede decir, pues, hombre, esto no tiene ningún valor, pero es una tontería, no pasa nada, hay que hacerlo. A mí eso me gustaba, ¿no? Iba a la biblioteca pública, de nuevo,
otro servicio público, ¿no? Había una biblioteca municipal en Úbeda, que era una biblioteca probablemente muy limitada, ¿no? Pero yo, que había estado siempre, que no tenía libros casi, ¿no? Que tener un libro era una cosa excepcional, de pronto llegar a la biblioteca, ahí llega una de las grandes lecciones de lo público, ¿no? Llegar a una biblioteca en la que había tantísimos libros y todos eran accesibles para mí. Eso es prodigioso, ¿no? Porque contradice la idea esa de la acumulación. Dice, no, esto es mío. No, esto es mío y es de todos, ¿no? Llegar a la biblioteca y encontrar libros y leer de cualquier manera, ¿no? Leer, si me enamoraba, leía poemas de amor. Y si no estaba enamorado, leía un poema de amor y me enamoraba, ¿no? Y imitaba, copiaba. Te digo, descubría, en esa biblioteca descubría el teatro de Lorca y hacía obras lorquianas, ¿no? Iba haciendo así. Y durante mucho tiempo escribía con una gran felicidad, ¿no? Escribía lo primero que se me ocurría. Escribía obras de teatro, pero me impacientaba. Entonces, en vez de escribir la obra de teatro, que era un trabajo muy grande, escribía la crítica, que tendría esa obra de teatro cuando se estrenara. No cuando se estrenara en cualquier sitio, cuando se estrenara en Nueva York, donde fuera, no escribía en mi propia crítica. Quiere decir que no pasa nada por ser pueril, no pasa nada por ser inocente. Y me pasó una cosa cuando fui a la universidad. De pronto fui a la universidad y adquirí conciencia política y todo eso. De pronto dejé de escribir. Y dejé de escribir porque creo que perdí la inocencia. Porque cuando me ponía a escribir, al ser un joven antifranquista, yo pensaba que la literatura tenía que servir para luchar contra el franquismo, ¿no? Otras veces me ponía a escribir y, como estaba empezando a leer literatura de vanguardia, pensaba que había que escribir cosas que rompieran la tradición, ¿no? Cosas que fueran experimentales. Entonces perdí la inocencia de escribir, y el resultado es que aquello que había sido tan natural para mí, de pronto se volvió imposible, ¿no? Y lo recuperé leyendo, ¿no? Lo recuperé sobre todo descubriendo a escritores latinoamericanos, ¿no? Cuando empecé a leer a García Márquez o a Borges, ¿no? Esa belleza, esa fuerza de la imaginación me fue fundamental para mí, ¿no? Y entonces, estando en la universidad, empecé a escribir una novela y fue en un verano. Yo tenía que irme al ejército en octubre, ¿no? Y en ese verano pensé, tengo que escribir la novela en este verano, sea como sea, porque si no la escribo no la voy a escribir nunca, ¿no? Y llegó el final del verano, no terminé la novela y la novela se quedó en suspenso, ¿no? Pero pasó el tiempo, busqué un trabajo, tuve una vida complicada, porque todo el mundo tiene que buscarse la vida, ¿no? Y entonces, ya cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Granada, me ocurrió una cosa, y era que también encontré a una persona que me ofreció la posibilidad de colaborar en un periódico recién abierto. Vuelvo a hablar de la presencia de los demás, ¿no? Hay un momento, yo cuando terminé, empecé a trabajar, tuve un trabajo, me gustaba escribir, escribía cuentos y los mandaba a concursos, pero nunca me daban ningún premio y nunca me seleccionaban. Había hasta un concurso por la ley de la Caja de Ahorros, de la Confederación de Cajas de Ahorros, que publicaba una lista de 50 finalistas, ¿no? Nunca estuve entre los 50 finalistas. Y realmente dices, cuando tú piensas retrospectivamente, dices, la vida tenía que ser así. Dices, pues no tenía por qué ser así. Es posible que yo hubiera abandonado la literatura. Lo creo posible, ¿no? De pronto tuve esa suerte de que alguien que yo conocía se abría un periódico nuevo y yo fui a presentarme en ese periódico a ver si podía conseguir una colaboración o algo.
me daba mucha vergüenza entrar en el periódico, y daba vueltas por la calle sin decidirme a entrar en el periódico. Y tuve la suerte de que se puso a llover muy fuerte. Y como se puso a llover tan fuerte no pude seguir dando vueltas, tuve que entrar en el periódico. Y era para mí un periódico en todos lados. Entonces los periódicos eran, ¿no?, el ruido, las máquinas de escribir, el tabaco, todo eso, ¿no?, todo muy novelero, ¿no? Y entré allí, era el periódico recién fundado, y todo el mundo había un ruido muy grande. Y llego, me acerqué temblando al sitio del que estaba el redactor jefe y le dije, mira, me gustaría publicar alguna colaboración, ¿no? Y entonces, casi sin levantar la cabeza, me dice, tráeme una columna toda la semana. Yo me quedé. Claro, no me dijo que me iba a pagar ni nada, ¿no? Yo vivía entonces en un polígono afuera de Granada, y recuerdo que volví a mi casa como flotando, no muy alto, pero como 1 centímetro. Fue Ramos Espejo, ¿no? Sí, el Pedro Ramos Espejo, que después estuvo dirigiendo el periódico Córdoba. Y siempre he pensado, si yo no hubiera ido al periódico, si no me hubieran ofrecido esa posibilidad, ¿qué habría hecho? ¿Qué habría sido mi vida? Porque el periódico, escribir en el periódico, me dio algo que es muy importante, que es disciplina. Nosotros pensamos que hay cosas, que las cosas creativas son fáciles y felices, y que la disciplina está relacionada sobre todo con la obligación, con el esfuerzo inútil, ¿no? Pensamos que un gran deportista, un gran artista, vemos el resultado final, no vemos el proceso, ¿no? No nos damos cuenta del valor que tiene esa disciplina, ¿no? Y para mí, el hecho de escribir semanalmente un artículo, escribir 1000 palabras, 900 o 1000 palabras cada semana, esa obligación al principio para mí era terrorífica. Porque yo tenía la idea romántica que pueden tener cualquier persona, y bueno, esto de escribir se te ocurre y tú te dejas llevar y ya está, ¿no? No. Yo, cuando empecé a escribir, cada artículo me costaba horas, días de angustia. Por fin terminaba el artículo. En esa época había que llevar los artículos al periódico en mano, ¿no? Estamos hablando de hace mucho tiempo. Y al cabo del tiempo lo que me pasó fue que, en vez de esa dificultad, empecé a notar que era un poco más fácil, ¿no? Yo entregaba el artículo y estaba aterrorizado pensando en que no se iba a ocurrir el artículo siguiente. Entonces, poco a poco, y eso fue un descubrimiento, me di cuenta de que el esfuerzo, la obligación, el ritmo, el hecho de tener que escribir, pues tú puedes decir, hombre, ¿cómo me voy a poner yo limitaciones a mi creatividad? ¿No? Entonces, tienes que escribir 1000 palabras y tienes que entregar esas 1000 palabras el miércoles por la tarde para que se publiquen en el periódico. Esa obligación, como la obligación que acepta cualquiera que quiere entrenar para hacer un deporte, esa obligación de pronto dio paso a la creatividad. A mí me gusta, yo soy corredor, me gusta salir a correr. Entonces cuando uno empieza a correr, es una cosa horrible, ¿no? A los 5 minutos está ahogado y está arrepentido, dice, esto no tiene sentido, ¿no? Y tú te vas dando cuenta, yo no sirvo para esto. Tú te vas dando cuenta de que poco a poco vas mejorando. Y vas mejorando porque pones constancia, porque tienes paciencia. Y pones constancia y tienes paciencia porque lo que estás haciendo te importa mucho. Porque hay que saber que las cosas que a uno le importan mucho requieren mucho esfuerzo. Requieren estudio, aprendizaje, disciplina, que no te dan un resultado inmediato. Pero que cuando se hacen, cuando alguien de pronto corre media hora sin mucho esfuerzo, cuando alguien toca una canción entera en una guitarra o en un piano, cuando alguien aprende un baile bien aprendido, cuando alguien aprende un deporte, la plenitud que le da eso es incomparable. Y entonces
entonces te das cuenta de que el esfuerzo ha valido la pena. Y yo digo que el hecho de trabajar en el periódico, de escribir en el periódico, me dio la conciencia de esa disciplina. En poco tiempo de estar trabajando, cuando empecé a publicar en el periódico, me pasó una cosa muy rara, y era que empecé a tener lectores. Tú escribes, y lo que escribes, si no sale de ti, no te libras nunca, ¿no? Yo trabajaba era funcionario municipal, yo conocía a mucha gente, era auxiliar administrativo. Mi puesto, la descripción de lo que yo tenía que hacer en mi puesto, teóricamente era cálculo sencillo, mecanografía y despacho de correspondencia. Esa era la descripción de mi trabajo, pero hacía otras cosas, ¿no? Organizaba conciertos, cosas así. Pero yo conocía mucha gente en la ciudad por mi trabajo como organizador de conciertos y de cosas. Y empezaban a leerme, pero mi nombre no les sonaba. Ellos me conocían como Antonio Muñoz, y yo firmaba Antonio Muñoz Molina, que es un nombre bastante común, ¿no? Entonces había gente que leía mi artículo, pero no sabía que quien lo escribiera yo. Y lo que empezó a ocurrir es que encontré personas que leían esos artículos y que les gustaban. Y eso era una cosa tan clara. Personas desconocidas, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que al publicar me libraba de aquello que había escrito. Y una vez que has publicado algo, te libras de ello. Entonces eso te hace progresar. Te hace darte cuenta de que lo que tú haces puede tener valor para personas que no te conocen. Y de nuevo vuelvo al valor de la comunidad. Vuelvo al valor de los demás. Un escritor hace una partitura y esa partitura la toca el lector. El lector no es un espectador de televisión tumbado en un sofá. El lector es un instrumentista que ejerce el instrumento súper sofisticado de la lectura, ¿no? Hace falta un músico para que suene una partitura. Para que suene un libro hace falta un lector. Entonces, ese descubrir los lectores también tenía un peligro. Y era el peligro de la vanidad, que empieza muy pronto, ¿no? Yo me daba cuenta de a veces de que iba a un sitio ya con la esperanza de que hubiera alguien que me dijera que le había gustado lo que yo había escrito. Eso, porque además no hay proporción entre la vanidad y el grado del logro que uno tiene, ¿no? No podemos pensar, es otro descubrimiento que hace uno en la vida, que cuanto mayor es el logro de una persona, mayor será su vanidad, ¿no? O su arrogancia. Y la cosa que yo descubrí en la vida es que eso no era verdad. De pronto a mí el periódico me mandaba a entrevistar a alguien, un escritor, ¿no? Alguien, un científico, lo que sea. Y eran personas muy naturales, ¿no? Y de pronto iba yo a entrevistar a otro que era mucho menos valioso, pero que era más arrogante, ¿no? Y eso era una lección también aprender, ¿no? Está ese descubrimiento del lector, y luego está el hecho de encontrar personas que te alienten. Recuerda que les dije que yo había dejado una novela a medio escribir, ¿no? En eso hay el primer año 80, donde escribía en el periódico, tuve en una parte ese aprendizaje de la disciplina que decía antes, y también tuve otro aprendizaje que es el hablar con personas a las que yo le hablaba de esa novela y que me decían, esto tiene que ser escrito, tienes que escribir. Ese empuje me devolvió al trabajo en la novela. Ocurrió otra cosa, y es que esos artículos que yo escribía en el periódico, también varios amigos, cuando yo dejé de escribir esa serie en el periódico, yo pensé que eso ya se quedaba ahí, ¿no? Pero tuve varios amigos que me insistieron en que estaría bien que hiciera un libro con esos textos que eran artículos, pero eran también como relatos, ¿no? Entonces, esas personas, yo soy perezoso
y negativos. Esas personas me dieron la fuerza de la que yo carecía, la convicción de la que yo carecía. Tienes que estar bien, que junte estos artículos, que haga un libro con ellos, que no se pierdan, ¿no? Y esas personas me alentaron a eso, me ayudaron a publicarlo, y yo publiqué ese libro, ese primer libro, con una falta de expectativa muy grande, ¿no? Porque era un libro que estaba publicado en Granada, que lo había publicado yo, no tenía distribuidora, un amigo mío lo llevaba por las papelerías de la ciudad y todo eso, pero al tener de pronto ese libro en mis manos ya era como un paso, ¿no? Me acuerdo de ver el libro en el escaparate de una librería en Granada. Cuando lo vi por primera vez me dio un poco de vergüenza, ¿no? Ver allí mi nombre, como un hecho objetivo, el libro, ¿no? Fuera de mí. Pero, y aquí vuelve la suerte de nuevo, ¿no? Ese libro, otro amigo mío se lo dio a Jim Ferrer, al editor de Seix Barral, ¿no? Y Jim Ferrer, pues, leyó este libro, ¿no? Y yo un día estaba en la oficina, y en una oficina estaba en un tercer piso y no tenía ascensor, ¿no? Y llegó este amigo mío, que ha muerto hace poco, llegó muy así nervioso y me dijo: oye, me ha llamado Jim Ferrer y me ha dicho que ha leído tu libro y que le gustaría saber si tienes una novela, ¿no? Y que le gustaría leerla, ¿no? Entonces yo estaba terminando la novela, pero eso me dio como una fuerza, ¿no? Y entonces me fui a mi casa y en una semana o así terminé la novela, ¿no? Y así se publicó mi primera novela, ¿no? Quiere decir, hasta ahora, este es el resumen que he hecho con un sentido práctico que era el que les decía al principio, ¿no? Y cómo una vez que has publicado un libro, ya empieza otro momento en tu vida, ¿no? Ya eres escritor. Eres escritor porque otros dicen que eres escritor, ¿no? De pronto dicen: ¿usted es escritor? ¿Sí? ¿No? Yo soy escritor. Para ti ser escritor era una cosa como soñada, ¿no? Como algo que le pasaba a otros, ¿no? Porque además también hay otra cosa que tiene mucho que ver con el valor, con el sentido del valor de lo propio de uno, que cuando las personas viven en circunstancias modestas o en sitios aislados o pequeños, piensan que no tienen nada que escribir, ¿no? Porque las cosas importantes les pasan a otros, ¿no? Y la literatura se hace con los materiales más comunes, se hace con la vida de cualquiera y con las experiencias de cualquiera, ¿no? Y ese es lo que quería contarle hoy, ¿no? ¿Cómo sabes aquello para lo que tú puedes servir? ¿Cómo lo descubres? Muchas veces equivocándote mucho y aprendiendo de los errores, ¿no? ¿De qué depende que tu vida vaya en un camino o por otro? Generalmente depende de la ayuda de otros y también del azar. Y eso también tiene que darnos como una noción de modestia, ¿no? Hay mucha gente con muchos talentos que no llega a ser conocida, con talentos estéticos, con talentos de muchos tipos. Cuando yo era niño me crié entre personas que eran prácticamente analfabetas, pero que sabían hacer cosas extraordinarias. Hay personas con muchas capacidades que no llegan a ser reconocidas nunca, ni a brillar nunca. Hay personas que no encuentran las condiciones para desarrollar esas capacidades, ¿no? Hay personas que podrían haber sido excelentes escritores, excelentes músicos, excelentes neurólogos, excelentes profesores de instituto, y que por la injusticia o los azares de la vida no llegan a eso. Entonces tenemos que tener una mezcla de militancia política por luchar, por mejorar las condiciones para que estas cosas sean posibles, y también tenemos que tener una especie de encabezonamiento
encarcelamiento también autocrítico y humilde. Ya digo, yo muchas veces que me he empeñado en cosas, me he empeñado equivocadamente. Hay veces que he escrito un libro creyendo que era un libro extraordinario y me he equivocado, ¿no? Hay veces que yo estaba convencido cuando estaba de estudiante en Úbeda, mi sueño era estudiar periodismo en Madrid. Era mi sueño absoluto. Llegué a Madrid a estudiar periodismo y el primer día me di cuenta que era una tontería. Que no iba a aprender nada, porque era una facultad espantada, porque era todo un fraude, ¿no? Y entonces uno, ya digo, hay que tener tesón y hay que tener encarcelamiento, pero también hay que tener flexibilidad, ¿no? Y hay que tener, insisto, sobre todo hay que tener una mezcla de entusiasmo y de disciplina y de esfuerzo. Si quieres hacer algo, el esfuerzo no te garantiza que vaya a ser lo mejor posible. No te garantiza que lo que escribas, o lo que pintes, o lo que sea, va a tener público, va a tener lectores, o va a tener... Pero uno hace lo que puede, ¿no? Hay una cosa, a Phil Ross, al novelista Phil Ross, le gustaba citar a un boxeador americano, un campeón de boxeo, que decía al final de su carrera: hice lo que pude con lo que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros a lo que tenemos que aspirar es hacer lo que podemos con lo que tenemos, a no desperdiciar lo que hemos recibido y a esforzarnos al máximo por lograr el desarrollo de esas capacidades que pueden hacernos felices, porque si la forma en que te ganas la vida no va contigo, tu vida va a ser triste. Y tener esa capacidad de esforzarnos y también tener la conciencia, con esto termino, de que somos parte de una comunidad y de que nadie es nada sin las conexiones, sin la fraternidad de otros. Un escritor no es nada sin su lectura, ¿no? Un estudiante no es nada sin el esfuerzo de sus profesores. No somos nada sin la red de nuestra familia, de las personas que nos cuidan, del médico, eso nos dimos cuenta en la pandemia, ¿no? Del que rellena el supermercado, ¿no? Del que conduce una noche entera para llevarnos las cosas, ¿no? Esa conciencia de la fraternidad creo que es tan importante como el empeño o la claridad en la propia vocación. Y con esto termino. Si le he dicho a la directora que si queréis podemos hacer un coloquio, estoy a vuestra disposición un rato para continuar esta charla. Muchas gracias. Pues si queréis, si preguntarle, ahora ya hablo con Beatriz. Bueno, se oye, ¿no? Sí. Pero habla en alto. Vale. Esto, en su obra hay mucho de autobiográfico, o sea, que eso es memoria, porque usted recuerda. Pero está la ficción, obviamente, para la novela. Ponga eso también, lo encuentro tan difícil. O sea, la memoria, y luego, o sea, la realidad, y lo que es la invención. La memoria y la inventiva, la memoria y el proceso de ficcionalización, de imaginación en definitiva. Esa pregunta es fundamental, porque hay dos maneras de escribir para mí. Una, que es contar lo que sabes, ¿no? Eso es la no ficción. Yo escribo muchas veces, escribo crónicas, he hecho entrevistas, hago cosas que consisten en contar el mundo tal como lo veo, o en contar lo que yo recuerdo tal como lo recuerdo. Pero la ficción es una cosa distinta. La ficción consiste
en partir de la propia experiencia o de cosas que uno ha vivido para crear historias que pueden parecerse a la realidad, pero que no son la realidad. ¿Y por qué se hace ficción? Tú puedes preguntar, ¿qué necesidad hay de hacer ficción? ¿Por qué se hace ficción? Yo creo porque, fíjate que nosotros en la vida necesitamos dos tipos de historias. Necesitamos saber lo que pasa y necesitamos que nos cuenten cuentos. ¿Por qué necesitamos cuentos? ¿Por qué no nos basta con saber lo que ha hecho no sé quién, no sé cuánto? ¿Por qué no nos basta? Porque los cuentos nos dan una síntesis de la experiencia. Los cuentos sintetizan la experiencia. Voy a poner un ejemplo. Yo muchas veces, he escrito recuerdos míos, literales, ¿no? en libros de memorias o en artículos, en este último libro que publiqué, y eso es así, yo estoy contando lo que he vivido. Pero hay veces en que lo que cuento no es lo que yo he vivido, sino una ficción que se alimenta de eso y de otras cosas. ¿Por qué surge esa ficción? No lo sé. Porque necesitamos historias que sean como una síntesis de la experiencia. Es decir, cuando tú lees, por ejemplo, la historia de Ulises, el Odiseo, o el cuento de Caperucita, o esos cuentos no te cuentan la vida de alguien, te cuentan una síntesis de la vida humana, ¿no? Igual que una fórmula química o una ecuación te resumen algo de la naturaleza en términos abstractos, ¿no? Es decir, una fórmula química te describe una variante de la naturaleza, sintéticamente, y una ecuación también, ¿no? Entonces ocurre eso. Y luego hay otra cosa que es la no ficción es deliberada y consciente. La ficción tiene una parte muy inconsciente. Es como la poesía, tenemos un poeta. La poesía surge, el poeta no controla lo que está escribiendo, controla hasta cierto punto, ¿no? ¿De dónde surge un poema? ¿De dónde surge una novela? Yo no lo sé. Surge de algo que está más hondo que la conciencia. Nosotros sabemos, desde hace ya más de un siglo, que la mente humana no es solo la conciencia. Nosotros sabemos, y lo sabemos en los recuerdos y en los sueños, sabemos que hay una gran parte de nuestra actividad mental que no es consciente. Entonces, la ficción lo que hace es sirve de vehículo para eso. Te puedo poner un ejemplo en mi novela, por ejemplo, en mi novela El jinete polaco, ¿no? Es una novela que tiene muchos componentes autobiográficos, pero una gran parte de la historia es ficticia, y sobre todo es ficticia la organización general de los materiales, ¿no? Por ejemplo, el protagonista de esa novela se parece a mí en muchas cosas, pero es intérprete, traductor e intérprete. El que tenga ese oficio me permite dar otra forma a la experiencia, porque al ser traductor e intérprete tiene una vida por necesidad viajera y tiene una relación muy peculiar con los idiomas y con las narraciones, ¿no? Eso enriquece el relato de la propia experiencia. En esa novela hay una protagonista que es en parte inventada y que tiene cosas también reales, ¿no? Pero en la historia de ficción crea un mundo que es distinto del mundo real. Y eso, para escribirlo, es muy placentero, ¿no? Cuando yo escribo un artículo, sé lo que voy a escribir. Cuando empiezo una novela o un cuento, no sé hacia dónde voy. Tengo una idea vaga, pero no sé hacia dónde voy, ¿no? Y escribir es el proceso de descubrimiento. Bueno, lo primero que quiero decir es que ha sido genial lo que has contado. Respecto, la mejor persona que podríamos tener para el 50 aniversario de la Averroes, evidentemente
que estés hoy aquí y por eso particularmente estoy muy feliz. Si lo que has dicho, ¿cómo no estar de acuerdo con todo lo que has dicho? Como tantas veces nos identificamos contigo. Si lo traslado a este instituto, en 1971, cuando vinimos aquí, empezó el albergue. En quinto de bachillerato, como has dicho, aquí, primera idea, alumnos y alumnas. Revolución. Lo he contado aquí en este centro cuando he tenido que venir otro día. Revolución total. Veníamos de 4 años, los 4 de bachillerato del Séneca, eso por un lado. Después, sin beca, efectivamente las 10 horas le comentabas, y Luis creo que fue el que le dijo a tu padre, pero hay beca. ¿Qué es eso de las becas? Sin beca, los que procedemos del mundo también rural, o de este barrio del sector sur, sin beca, en bachillerato y en la universidad eran 3.000 pesetas. No podríamos haber hecho, con talento o menos talento. Eso en quinto de bachillerato. Sexto de bachillerato, en tu caso la literatura o el arte, en mi caso la filosofía. Impresionante. ¿Qué es eso? Hay lengua, matemática, ciencias naturales, filosofía, sorpresa. Sexto de bachillerato, en este instituto, un profesor. ¿Por qué me dedico a eso? Por eso. El siguiente año el director era también filosofía, por 2 años, ya era COU, le hicimos COU, los del 56. En este instituto hicimos, no sé qué pasó, intercambio. Primer intercambio en Córdoba, 1974, intercambio con Francia. Porque ¿qué nos lleva a Francia? Pues lleva a Francia, evidentemente, a lo existencialista. Eso era Jean-Paul Sartre, o el marxismo, decía Luis, lo de Althusser. Impresionante. Baudelaire, Stendhal, todos esos grandes escritores. Entonces, evidentemente, ahí surge, y a partir de ahí, por supuesto, los maestros que hemos tenido, pero yo quería que supieran la figura, el caso de tu figura. Si te seguimos o leemos o te adelantas, por ejemplo, voy a poner más que 2 casos. Uno es Tony Yu, cuando yo leo alguna cosa tuya y me abre la figura de Tony Yu, algo mal, por ejemplo, y Todor. Y en eso siempre tiene que haber una referencia de alguien, en este caso, que nos abre camino hasta el día de hoy. Y la pregunta es, si eres consciente de que Jinete Polaco es en la novela de una generación, de los del 56, de los que tenemos 66 y 67. Si el Jinete Polaco, tú eres consciente de que esa novela es la novela de nuestra vida. Por el viento de la luna, en la parte primera del capítulo. Bueno, es que tú haces los libros y no sabes ni lo que estás haciendo mientras lo haces. Una lección que he aprendido es que tener un gran proyecto en literatura a mí no me sirve de nada. Yo no necesito un gran proyecto ambicioso. Necesito un punto de partida. Necesito un hilo. Necesito una frase para que se desarrolle ese proceso de la invención. Y además cada vez más. Yo puedo tener una novela hace mucho tiempo, un proyecto que no consigo hacer hace muchos años. Porque no tengo un hilo. Tengo una historia, pero no tengo un hilo. Entonces, tú tienes que tener un punto de partida. Un primer verso, una frase, algo. Entonces esa novela fue naciendo a impulso, fue cobrando forma de una manera agitada, ¿sabes? Resultado de muchas casualidades y de fracasos, y ahí fue saliendo, ¿sabes? Yo creo que
lo que nosotros podemos hacer, que a todos nosotros hay una cosa que nos corresponde, que es dar testimonio de nuestro tiempo. Es decir, cuando tú lees libros de historia, lees diarios, todo eso, dices, ¿cómo te gusta cuando alguien ha contado un tiempo de verdad, ¿no? Un mundo? Y insisto, cada persona tiene un mundo. Esa novela que tú mencionas nace del descubrimiento que yo hice en un momento dado de que mi propia vida, tal como había sido, mi propio mundo, podía ser literario. Antes yo había pensado que para hacer literatura tienes que hacer cosas que sean ya literarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi primera novela había hecho un poeta de la generación del 27, eso ya es literario, ¿no? Había mucho personal, pero en la segunda novela, en la tercera, pues sacaste un músico, un espía, no sé qué, ¿no? El Jinete Polaco nació de ir descubriendo, de ir contando cosas completamente vulgares de mi adolescencia, ¿no? Acordándome del torero carnicerito, cosas así, o sea, es decir, que el resultado de los libros no se sabe cuál es. Yo sí he visto eso, he visto que la novela, porque lo veo continuamente, ¿no? Y también he observado otra cosa, que es una novela generacional, pero no exclusivamente de la generación que está retratada en ella. Es una novela de lo generacional. Yo he visto, ahora por ejemplo, tienen lectores, son mucho más jóvenes que nosotros, ¿no? Entonces son lectores que no conocieron ese mundo, pero dicen, ¿qué es lo que les atrae? Lo que les atrae es, quizás, lo que hay en la novela, que es el relato de una rebeldía, ¿no? El relato de cómo una persona quiere escapar de su propio mundo, de romper con el mundo en el que ha nacido, y cómo no hay esa escapatoria siempre limitada, porque solo se puede vivir una vida plena si encuentras la reconciliación, es decir, si escapas de ese mundo y al mismo tiempo vuelves a él. Eso yo he visto que de pronto hay lectores de otras generaciones o de otros países que encuentran eso, ¿no? Y dicen, pues mira qué suerte que se me ocurriera, ¿no? Porque eso, contar la vida, yo creo que es una necesidad. Contar tú la vida, tu propia vida, una necesidad de todos nosotros. Todo el mundo necesita contar la vida. Todo el mundo está escribiendo novelas últimamente. Y bueno, pues sí salió, ¿no? ¿Usted es consciente de... Ay, perdón, es que era mucho debate por eso. Bueno, un placer, una maravilla estar esta tarde aquí. Yo soy un poco de portavoz del alumnado y del profesorado que hemos trabajado Córdoba de los Omellas, para ir un poco para casa, si me lo permite. Había muchas preguntas, de hecho gran parte del alumnado de las preguntas que voy a sintetizar aquí pues son autores y autoras, los alumnos de este centro, porque lo hemos trabajado desde literatura universal, lo hemos trabajado desde patrimonio cultural de Andalucía, historia del arte, y nos preguntamos por qué Córdoba, no otra ciudad, porque al nacer fuera de Córdoba, pues, y cómo se desarrolla esa, porque es un ensayo, pero es casi un libro de historia, pero es un ensayo, pero es filosofía, pero hay mucho ahí metido, ¿no? Entonces, cómo nace Córdoba de los Omellas, cómo construye la Córdoba de los Omellas, y por ahí había otra pregunta también, que quizá tenemos la sensación de si percibió durante esa estancia o después, ya que has comentado también que viene asiduamente, si entiendes que los cordobeses queremos o valoramos nuestra ciudad o no, que también es un debate que tenemos muy interesante con respecto a otras ciudades que la entendemos un poco más chauvinistas, mientras que nosotros parece que tenemos cierto, no sé si, apatía, complejo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces son como varias preguntas, ¿no? ¿Cómo se construye? Otra lección, realmente se piensa que aquello que sale de uno mismo es más auténtico, ¿no? Y que cuando se hace algo por encargo, pues que es una cosa un poco postiza, ¿no? Artificial, falso. ¿Por qué Córdoba ¿Por qué yo escribí sobre Córdoba? Porque me pidieron que escribiera sobre Córdoba. Había una colección, entonces, una colección que empezó un editor en Planeta, que era un hombre muy brillante, llamado Rafael Borrás, que era un hombre que tenía muchas ideas editoriales, ¿no?
Entonces creó una colección muy bonita de diseño que se llamaba Ciudades en la Historia, ¿no? Una colección originaria. Y entonces esa colección consistía en que un escritor le encargaban que escribiera sobre una ciudad en un momento determinado. Entonces, gente escribió sobre muchas ciudades, y entonces este hombre me llamó a mí y me dijo, yo vivía en Granada, ¿no? Y me dice, me gustaría encargarte un libro sobre Córdoba. Digo, hombre, sobre Córdoba, ¿por qué no lo encargas sobre Granada? ¿No? Que es una ciudad en la que en ese momento llevaba viviendo 20 años, ¿no? Y que conocía mejor. Dice, no, Granada no. Granada igual por aquí Antonio Valda, ¿no? Dice, al sacarme de mis casillas, eso también me forzó, me hizo forzarme más, ¿sabes? Entonces fue, ya la conexión ya te daba un marco, ¿sabes? Es decir, que tú tenías que tener pues, como una vertiente como de divulgación histórica y todo eso. Lo que pasa es que yo me dejé llevar por lo que me gustaba, ¿no? De pronto hice una cosa que fue, pues yo conocí a Córdoba, yo he venido muchas veces y estudié historia del arte, pues, o sea, era muy familiar, casi todo, pero de pronto me vi sumergiéndome. Y esa inmersión para mí fue extraordinaria, porque me vine aquí, y me hice acordar, me vine como 10 días, ¿sí? Sí, me acuerdo. Íbamos andando por la calle, los dos, antes de publicarse la novela, íbamos andando y me estaba contando cómo la estaba finalizando y demás, y me para y me dice, Luis, ¿a que no sabes a quién le voy a dedicar esta novela? Pues a tu padre, no, pues a tu madre, a Juani. Con el dedo me señaló y me puso a temblar. A mí me la dedico. Era eso, ¿no? Yo leía, a mí siempre me gustó mucho la historia. Y leía mucho, y era un lector de Borges, ¿no? De libros como La historia universal de la infamia. Es decir, Borges muchas veces hace ficciones, hace relatos así como con una especulación histórica. Yo no quería hacer ficción. Yo hice lo mejor que pude con los medios que tenía, pero procuré ser lo más riguroso que podía ser. Y de hecho consulté con un amigo mío que era arabista de Granada y él me asesoró en muchas cosas, ¿no? Pero yo intenté atenerme, yo no hice ficción en ningún momento. A veces pues me imaginaba cosas, pero dejaba constancia de que estaba imaginando. Y así salió, o sea, fue de nuevo un descubrimiento. Yo no sabía cómo iba a ser. Yo estuve aquí, dando vueltas, para arriba y para abajo. Además, en esa época no era como ahora. Yo me metía llegaba a la mezquita cuando abría, por la mañana, ¿no? A las 9 de la mañana estaba ahí. Me pasaba horas dando vueltas, para arriba y para abajo, ¿no? Y así fue. Y estuve todo ese tiempo aquí y luego me encontré un hilo conductor. Encontré, si te fijas, el prólogo del libro es una cosa peculiar, ¿no? Porque no se sabe lo que es. Tiene como una divagación, una cosa que después he hecho en otros libros, ¿no? Y fue naciendo así, ¿sabes? No, para mí fue muy satisfactorio porque me permitió también salir de mi propio mundo, ¿no? Antes hablaba de que está bien que contemos lo que nos pasa a nosotros, pero que hace falta a veces ampliar la mirada, ¿no? Entonces, sumergirte en un mundo lejano, tan rico como ese, eso te ofrecía unas posibilidades literarias extraordinarias, ¿no? Con respecto al chauvinismo, pues yo creo que si en Córdoba no soy chauvinista, me alegro mucho, porque hay un chauvinismo peculiar, que no sé si aquí lo hay, que es un chauvinismo que consiste en amar mucho la propia tierra y en destrozarla. O sea que se ha hecho en toda España. Tú vas por España, ¿no? Tú vas a mi ciudad natal, por ejemplo, tú entras por un sitio y te mueres de horror. Está el continente, que es una fealdad. España es un país muy maltratado. Por comparación con otros países, el paisaje español es un paisaje de cicatrices y de abusos, ¿no? De especulación. Entonces, pero dentro de eso, a mí me gusta esa contención cordobesa, ¿sabes? Me gusta que esta sea una Andalucía
seria o sobria, ¿no? Eso me gusta mucho porque se parece a mi propia idea, ¿no? Ya estamos, hay una enfermedad que consiste en hacerte todo lo andaluz que puedas, ¿no? No hace falta que llames, no hace falta que te empeñes en andaluz. Y eso ha sido muy... Pero a mí esa sobriedad me parece un buen estímulo contra la pestilencia del narcisismo colectivo, ¿no? Eso de decir, aquí sería mejor que no sé dónde. Pero digo que para mí fue una aventura muy peculiar, ¿sabes? Y fíjate, tengo la suerte de que hace ya 32 años, y ahí sí, somos cosas que... Pero nada más nos vamos a saludar tres. ¿Por qué esta es tu historia del arte? ¿Qué te movió a ti? ¿Y qué le dirías tú también a nuestros amigos que quieren hacer historia, que quieren hacer humanidades, en un momento que está en el proceso, todo esto para que no hagan el trabajo? ¿Qué le dirías tú para animarla? Yo creo que uno tiene que hacer aquello que más se corresponde con su propia naturaleza, ¿sabes? Porque además si tú haces una cosa que no tiene que ver contigo, difícilmente vas a desarrollarla plenamente, ¿no? Yo creo que la humanidad de ahora, hay sitios en universidades técnicas y todo eso que están contratando a gente de humanidades, porque resulta que las humanidades te dan unos saberes sobre el ser humano que son muy importantes, ¿no? Entonces, claro, cuando no hay humanidades, pues lo que hay es autoayuda barata y todo eso, ¿no? Pero hay, ponete esa canción, ese bolero, dice, se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir, ¿no? Eso te lo enseñan las humanidades. Yo hice historia del arte porque a mí me gustaba, yo fui a hacer periodismo, ¿no? Porque era mi sueño. Y cuando llegué a aquello, me di cuenta que aquello es un horror, era un engaño. Un engaño, pues tú no puedes hacer una carrera de 5 años en periodismo, ¿eso qué es? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva 5 años de eso, no? Entonces yo pensé, voy a intentar estudiar algo que aprenda algo sustancial, ¿no? Que no sea un fraude, que no sea palabrería, ¿no? Entonces me fui a estudiar historia y según iba a estudiar historia me di cuenta cada vez más de que me gustaba mucho la historia del arte. ¿Por qué? Pues porque la historia del arte te enseña a ver las creaciones estéticas, pero para ver las creaciones estéticas necesitas un fundamento histórico muy grande, ¿no? Entonces, al estudiar historia del arte estás estudiando historia, estás estudiando muchas más cosas, ¿no? Y yo digo, al que le gusta que lo haga, porque nunca sabemos de qué vamos, cómo hacer las cosas, ¿no? Yo un chaval, chicos, si quería preguntar algo ya por acabar ya. Si no le importa, quería hacer una preguntita. Y es que, ¿cuál es su opinión sobre Antonio Gala? Porque es verdad que no he leído mucho sobre sus poemas, novelas, etc. Pero sí es verdad que he visto varias tertulias y en las que sale hablando sobre la vida y sobre como su forma de vida, y eso quería preguntar un poco una pregunta más personal sobre su opinión de Antonio Gala. Yo creo que Antonio Gala tuvo el mérito de crear un teatro, primero un teatro, ¿no? Un teatro que representaba tremendamente la realidad española del tiempo en que se escribía. Es un teatro que era, por eso tenía tanto éxito, ¿no? Recuerdo una obra suya, Anillos para una dama, me acuerdo de esa obra en concreto porque es una obra de los primeros 70 en que la protagonista es doña Jimena, la mujer del Cid, ¿no? Y yo creo que fue la primera obra conscientemente feminista que vi, porque era una obra de teatro, todos esa palabra no la conocíamos, ¿no? Otros sí la conocíamos, pero de pronto veías que era una mujer que se burlaba, que hacía burlar del supuesto heroísmo de su marido, ¿no? Y ese desplazamiento del héroe canónico franquista a la realidad de una mujer deslenguada que habla de él, eso fue una obra actualizada, ¿no? Entonces, eso fue muy importante, ¿no? Y luego en la novela él, cuando se puso a hacer novelas, hizo novelas históricas muy atractivas, ¿no? Cada cual, y luego como articulista, como cronista, hizo cosas, era como autor de artículos, era un autor de artículos. Un artículo es como
escribir artículos es como fabricar banderas, como fabricar guitarras, ¿sabes? Es una tarea artesanal, es que requiere mucha precisión. Y eso fue más o menos eso. Y luego tuvo esa, insisto, esa generosidad que no tenía nadie en otro país, ¿no? Que es decir, ¿no? Porque quiere ayudar a que haya gente que descubre. Había algo, ¿no? Un libro Para cerrar, el ático. es la presidenta, ¿no? Bueno, yo cada vez que como no. Bueno, ahora don Luis te va a entregar a Molina un premio que recibió. Esto lo tengo en mi casa, en la caja fuerte, pues desde hace 11 años. Porque le tengo dicho a Antonio, a ver si vienes por Córdoba alguna vez o me manda a alguien. Y está en buenas manos, pero esto es el Averroes de oro que le dieron a él, que ya veis lo que es.